Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo video donde exploraremos una verdad que durante décadas permaneció oculta en la vida de José Carreras. Una verdad que a sus 79 años comienza por fin a salir a la luz. Hoy descubriremos no solo al tenor glorioso, sino al hombre que durante años cargó un silencio que el mundo jamás imaginó. A mediados de los 80, cuando el público celebraba su grandeza, Carreras recibía un diagnóstico capaz de poner fin a toda su historia en cuestión de meses. Y aunque muchos creen conocer aquella etapa, lo cierto es que detrás del mito hubo una soledad profunda que marcó un antes y un después en su existencia. Gracias por ver mi video. Suscribirse me ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Pero para entender esa confesión tardía debemos retroceder mucho antes, hasta su niñez en Barcelona, una ciudad donde el eco de la música todavía no anunciaba nada extraordinario. Carreras nació en un hogar humilde, sin conexiones en el mundo cultural y sin privilegios que garantizaran un futuro brillante. Su voz apareció antes que cualquier ambición, no como un plan sino como una necesidad de expresarse en medio de un país que aún arrastraba cicatrices históricas. Desde los 11 años su talento comenzó a llamar la atención de profesores, directores y críticos que veían en él una promesa excepcional. Sin embargo, nadie se preguntó si un niño de esa edad estaba preparado para el peso de unas expectativas que crecerían sin descanso. Mientras otros jugaban, él ensayaba. Mientras otros descubrían la adolescencia, él ya era tratado como un adulto que debía sostener un futuro impuesto por quienes lo rodeaban. Esa presión silenciosa moldeó su identidad mucho antes de que pudiera elegir quién quería ser. La música dejó de ser juego y se convirtió en destino. Su valor parecía medirse solo por su capacidad de cantar, como si el cariño y la admiración dependieran únicamente de su voz. Y aunque su entorno familiar intentaba protegerlo, el talento de Carreras era tan evidente que pronto el mundo comenzó a reclamarlo como propio. En ese proceso nació la primera grieta, pequeña pero decisiva. Carreras empezó a comprender que su vida ya no avanzaba a su propio ritmo, sino al ritmo que otros marcaban. Cada actuación era evaluada y comparada, cada éxito celebrado como si perteneciera más al público que a él mismo. Sin darse cuenta, su infancia desapareció detrás de un personaje que comenzaba a construirse sin su permiso. Ese es el punto donde su historia adquiere un matiz inquietante, porque la grandeza que el mundo aplaudiría después tuvo un costo profundo y silencioso. Y aunque en ese entonces nadie lo notó, allí se sembró la semilla del conflicto que décadas más tarde daría origen a la confesión que hoy, por primera vez, estamos dispuestos a desentrañar. La transición de José Carreras hacia el mundo profesional no fue una elección consciente, sino una inercia inevitable que lo empujó sin pausa hacia escenarios cada vez más exigentes. Apenas terminó su formación inicial, los teatros nacionales comenzaron a abrirle puertas que para otros significaban años de espera. Su voz, cálida y precisa, encajaba perfectamente en el ideal del tenor lírico, y pronto resultó evidente que su carrera avanzaría a una velocidad imposible de detener. Sus primeros éxitos no fueron golpes de suerte. Cada aparición reforzaba la idea de que el público estaba ante una figura destinada a la grandeza. La crítica celebraba su elegancia, su expresividad y su capacidad de conmover incluso a quienes no entendían el idioma. Con cada reseña positiva la maquinaria del reconocimiento se aceleraba, obligándolo a asumir compromisos que se acumulaban sin dar espacio al descanso. La agenda de Carreras se volvió implacable. Temporadas enteras en teatros europeos. Debuts esperados con ansiedad. Papeles protagonistas que exigían una disciplina férrea tanto física como emocional. Cantaba noche tras noche, ciudad tras ciudad, como si el cansancio fuera un lujo que no podía permitirse. Mientras el público lo aplaudía con devoción,
Él comenzaba a vivir bajo la presión de cumplir siempre con un nivel que parecía no admitir fallas. Durante los años 70 y principios de los 80, su nombre trascendió el mundo especializado de la ópera. Sus grabaciones se vendían masivamente, las transmisiones televisivas aumentaban su popularidad y las entrevistas se multiplicaban. De pronto no solo era una voz admirada, sino también un rostro reconocible para el público general. Aquello significó una nueva carga, porque la fama no solo amplifica el talento, también amplifica las expectativas. Ese ascenso alcanzó otro nivel cuando participó en el proyecto que transformó por completo la percepción de la música clásica. La unión de 3 tenores en un mismo escenario generó una explosión mediática sin precedentes. Los conciertos multitudinarios, las audiencias televisivas gigantescas y las ventas millonarias convirtieron el fenómeno en un acontecimiento global. Para millones de personas, era la prueba de que la ópera podía sentirse cercana y emocionante. Sin embargo, mientras el espectáculo conquistaba al mundo, Carreras vivía la experiencia con un silencio cada vez más marcado. No por falta de gratitud, sino porque comenzaba a sentirse atrapado en una versión de sí mismo que no había elegido del todo. La fama lo había convertido en símbolo cultural, pero también le había quitado la posibilidad de desaparecer cuando lo necesitaba. Cada gesto era analizado, cada ausencia interpretada, cada palabra medida con extremo cuidado. En entrevistas hablaba de la música, del honor de cantar y del privilegio de compartir escenario con artistas extraordinarios. Pero rara vez hablaba de sí mismo. Jamás mencionaba el cansancio acumulado, la presión constante o el peso de sostener una imagen impecable ante millones de personas. La distancia emocional comenzaba a notarse en pequeñas grietas, en apariciones más breves, en cancelaciones justificadas con motivos vagos, señales que pocos querían ver. Mientras su figura alcanzaba alturas históricas, su vida personal se hacía cada vez más pequeña, casi invisible. El éxito, que en teoría debería traer plenitud, comenzó a actuar como una jaula dorada en la que cada aplauso se transformaba en una obligación más. Y aunque el público lo veía como un mito intocable, la realidad es que detrás del telón empezaba a gestarse un desgaste silencioso que anunciaría el comienzo de un cambio profundo y doloroso. A simple vista nada parecía indicar que algo estuviera cambiando en la vida de José Carreras. Su nombre seguía encabezando los carteles de los grandes teatros y el público continuaba recibiéndolo con la misma admiración de siempre. Pero detrás de esa continuidad aparentemente perfecta comenzaba a formarse una tensión silenciosa. No se trataba de un colapso repentino, sino de un desgaste lento que se filtraba en los márgenes de su rutina diaria. Los primeros indicios no hablaban de enfermedad ni de escándalo. Hablaban de una fatiga persistente, una sensación de agotamiento que no desaparecía ni siquiera con los días de descanso. En los pasillos de los teatros algunos técnicos comentaban que Carreras se retiraba antes que los demás, que evitaba celebraciones y encuentros sociales, que su concentración parecía cada vez más frágil. No eran señales alarmantes para el público, pero sí inquietantes para quienes lo veían de cerca. En sus entrevistas comenzaron a aparecer pausas más largas, silencios inesperados entre respuestas que solían ser precisas y seguras. Cuando se le preguntaba por su vida personal desviaba la conversación hacia la música con una rapidez casi automática, como si hubiera aprendido a proteger algo que no quería exponer. Mientras tanto, compromisos se cancelaban en el último minuto y algunos viajes se acortaban sin explicaciones detalladas, justificados solo por términos vagos como agotamiento o problemas de agenda. En el ámbito íntimo la distancia se hacía cada vez más evidente. Su vida familiar, ya marcada por años de ausencias, comenzaba a resentirse con mayor claridad.
No se trataba de conflictos visibles ni discusiones escandalosas, sino de una desconexión silenciosa. Carreras parecía estar presente físicamente, pero emocionalmente atrapado en una mezcla de responsabilidad, cansancio y un temor creciente de no poder sostener la imagen que el mundo esperaba de él. Lo más preocupante para los expertos era que, aunque su voz seguía siendo magnífica, comenzaban a detectarse señales sutiles de fragilidad. Pequeñas pérdidas de energía en pasajes que antes resolvía sin esfuerzo, una tensión adicional en momentos técnicamente exigentes, matices casi imperceptibles para el público general pero muy reveladores para profesionales que conocían cada detalle de su interpretación. La prensa, fiel a su narrativa triunfalista, evitaba mencionar cualquier indicio de deterioro. La imagen pública de Carreras debía mantenerse impecable, símbolo de dedicación y excelencia absoluta. Y él, acostumbrado desde la infancia a no mostrar debilidad, colaboraba con ese silencio, no negaba nada, pero tampoco confirmaba lo que sucedía. Simplemente seguía adelante, función tras función, como si detenerse fuera más peligroso que continuar. En retrospectiva resulta evidente que esas grietas eran advertencias que anunciaban un quiebre inevitable. Pero en ese momento quedaron diluidas entre los aplausos, la admiración y el mito que el público se negaba a cuestionar. Para muchos era inconcebible que una figura de tal grandeza pudiera estar perdiendo equilibrio. Sin embargo, bajo la superficie, Carreras estaba entrando en una batalla interna cuyo desenlace sería tan inesperado como devastador. Una batalla que cambiaría para siempre no solo su carrera, sino su percepción de sí mismo y del mundo que lo había elevado. El golpe definitivo no llegó en un escenario ni durante una gira, sino en un entorno clínico, lejos de los aplausos y del brillo que había acompañado toda su vida profesional. Allí, José Carreras escuchó una frase que no dejaba espacio para interpretaciones optimistas. Su cuerpo estaba fallando. No se trataba de agotamiento ni de un problema pasajero, sino de una enfermedad grave y silenciosa que amenazaba con detenerlo todo. El diagnóstico cayó como una sentencia. En cuestión de días el tenor que dominaba los teatros más exigentes del mundo pasó a depender de exámenes, tratamientos y estadísticas frías. Los médicos no hablaban de plazos cómodos ni de certezas. Hablaban de meses críticos, de probabilidades inciertas y de la necesidad urgente de actuar. Por primera vez en su vida adulta Carreras tuvo que aceptar que no tenía control sobre nada. Ni sobre su agenda, ni sobre su voz, ni sobre su propia supervivencia. La noticia no se hizo pública de inmediato. Hubo un periodo de silencio calculado mientras su entorno más cercano intentaba asimilar la gravedad del diagnóstico. Carreras fue trasladado a Estados Unidos para iniciar un tratamiento agresivo, lejos de su idioma, de su país y de cualquier referencia emocional que pudiera darle consuelo. Allí la soledad dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una presencia tangible. El contraste era brutal. Meses antes el mundo coreaba su nombre ante multitudes. Ahora el sonido dominante era el de las máquinas médicas. Su cuerpo, que durante décadas había sostenido una de las voces más admiradas del planeta, se debilitaba rápidamente. Las sesiones de tratamiento eran largas, dolorosas e imprevisibles. Cada pequeño avance era celebrado con cautela y cada retroceso lo devolvía al mismo punto de partida. El miedo más profundo no era la posibilidad de morir, sino la de no volver a cantar jamás. Para alguien cuya identidad estaba íntimamente ligada a su voz, esa idea resultaba devastadora. No era una carrera puesta en pausa. Era la amenaza de perder aquello que le había dado sentido a su vida desde la infancia. Mientras la prensa comenzaba a enterarse de la noticia y el público enviaba mensajes de apoyo, él vivía un conflicto mucho más íntimo y silencioso. Porque ese apoyo multitudinario, aunque reconfortante,
también añadía una presión insoportable. El mundo esperaba que luchara con dignidad, que resistiera con la fortaleza del mito en que se había convertido. Incluso enfermo, incluso exhausto, sentía la obligación de estar a la altura de la imagen que lo había acompañado toda la vida. La vulnerabilidad no parecía una opción. Las sesiones médicas marcaban un ritmo implacable. Hubo días de esperanza seguidos por noches de incertidumbre absoluta. En ese vaivén emocional Carreras comenzó a cuestionarse decisiones que nunca había tenido tiempo de considerar. El ritmo al que vivió, los silencios impuestos, las veces que eligió seguir adelante a pesar del agotamiento, todo regresaba con una claridad dolorosa. El derrumbe no fue solo físico, fue emocional, mental e identitario. El éxito que durante años había funcionado como un escudo dejó de protegerlo. Allí, enfrentado a su fragilidad más profunda, comenzó a desmoronarse la narrativa del artista incansable. No se trataba ya del hombre admirado por millones, sino de una persona obligada a mirar de frente su propio límite y preguntarse por primera vez qué había sacrificado en nombre de una grandeza que nunca tuvo tiempo de cuestionar. Con el paso de las semanas la enfermedad dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una rutina estricta. Medicación constante, cambios físicos inevitables y una energía que disminuía un poco más cada día. El espejo devolvía una imagen que Carreras apenas reconocía. Ya no era el artista poderoso que dominaba escenarios, era un hombre frágil que intentaba adaptarse a un cuerpo que parecía no responder. Sin embargo, esa vulnerabilidad extrema abrió una puerta que nunca antes se había atrevido a cruzar. La recuperación, cuando finalmente comenzó a mostrarse, no trajo euforia sino una conciencia nueva. Comprendió que nada volvería a ser igual. El éxito, la fama y los aplausos habían perdido el carácter absoluto que durante décadas lo definió. La caída no solo lo obligó a frenar, también destruyó la narrativa del mito invencible que el público esperaba de él. En ese silencio obligado descubrió preguntas que jamás se permitió formular. ¿Quién soy si la música desaparece? ¿Qué queda de mí cuando la voz se apaga? Durante años el mundo creyó que su gran victoria había sido vencer la enfermedad. Pero con el tiempo Carreras reveló que lo más difícil no fue sobrevivir, sino admitir aquello que había callado para seguir adelante. Confesó que durante gran parte de su vida sintió que no tenía derecho a detenerse, a decir que no, a mostrar cansancio. Había demasiadas expectativas sobre él. La imagen del tenor impecable se volvió un papel tan dominante que llegó a eclipsar la parte más íntima de su identidad. Lo que finalmente reconoció fue algo que muchos sospechaban, pero que nadie había escuchado tan claramente. Durante décadas vivió cumpliendo un rol que no siempre sintió como propio. Un rol construido por el público, por la industria y por la necesidad de funcionar sin pausa. Su silencio no fue una estrategia ni un gesto calculado. Fue una forma de protegerse en un mundo que no admitía fragilidad. Admitir cansancio, duda o miedo habría significado romper un equilibrio que todos daban por hecho. También habló de la culpa. Culpa por sentir agotamiento cuando otros solo veían privilegio. Culpa por desear una vida más simple cuando había alcanzado la cima absoluta. Culpa por no disfrutar plenamente un éxito que en teoría debía hacerlo feliz. Esa culpa silenciosa fue uno de los motivos que lo llevó a guardar silencio durante tantos años. La confesión no llegó como un discurso solemne, sino como una reflexión pausada, fragmentada, compartida con serenidad cuando ya no tenía que demostrar nada a nadie. A los 79 años, sin la presión de mantener una imagen perfecta, permitió que esa verdad emergiera. Reconoció que el precio de la fama no siempre es visible,
que la admiración masiva puede convertirse en un encierro sutil y que ser aclamado por millones no garantiza sentirse comprendido. Su historia invita a mirar más allá del escenario y del mito. No solo habla del tenor extraordinario, sino del hombre que aprendió demasiado pronto a callar para no decepcionar a los demás. Hoy su legado musical es indiscutible, pero su confesión final abre una pregunta más humana y más profunda. ¿Cuántas vidas admiradas esconden silencios similares? ¿Cuántos artistas sostienen papeles que nunca eligieron del todo? Carreras dejó su reflexión abierta, sin conclusiones definitivas, como si entendiera que algunas verdades no necesitan cerrarse para ser reales. Y quizá esa sea la lección más reveladora. La grandeza no siempre consiste en llegar más alto, sino en atreverse a escuchar aquello que se ha callado durante demasiado tiempo,